Muy bien, y empezamos y vamos a dar inicio a esta actividad de la Semana UNIPE Federal. El título de esta conferencia es De tu ventana a la mía. Algunas notas sobre las maternidades en la literatura española contemporánea. Bien, voy a presentar también a la expositora, es decir, a la conferencista, que es Alejandra Romano, y con estas palabras la presento para que ella dé luego inicio a la exposición. Alejandra es licenciada y profesora en letras por la Universidad de Buenos Aires. Su orientación es en letras modernas. Desarrolla en este momento su trabajo de adscripción en las cátedras de Literatura Española 3 y Teoría y Estudios Literarios Feministas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Actualmente está trabajando en su beca doctoral bajo la dirección de la doctora Adriana Minardi, especializando su línea de análisis en las representaciones de la maternidad en la literatura argentina y española de la posdictadura. En este sentido, ella abreva en estudios de género y estudios comparatistas para establecer líneas de lectura de las obras, con especial foco en las relaciones intergeneracionales y en la perspectiva comparada España-Argentina. Obtuvo una beca de intercambio en la Universidad de Murcia, que ayudó a profundizar sus investigaciones. Y también a establecer corpus analíticos con una mirada transatlántica. Ha presentado distintas ponencias afines al tema, como por ejemplo Contra la impunidad de ayer y de hoy, algunos apuntes sobre el estudio comparativo de la maternidad en la dictadura cívico-militar argentina y el régimen franquista español, Madres en las orillas, ficciones transatlánticas de la maternidad en Honrarás a tu padre y a tu madre, de 2019, de Cristina Fallarás, y Lengua Madre, de María Teresa Andrueto, de 2018. Bien, en este momento entonces le vamos a dar la palabra a Alejandra, no sin antes avisar a los participantes en esta charla que para obtener el certificado de asistencia, registren su participación, registren sus datos, mejor dicho, y con ello su participación en el formulario cuyo link acabo de copiar en el chat, ¿sí? Entren entonces a través de ese link al formulario y a partir de ahí ingresen los datos necesarios para que luego se les haga llegar el certificado de asistencia. Bien, hemos presentado el tema, hemos presentado a la expositora. Queremos agradecerte, Alejandra, por brindarnos esta colaboración y esta participación. Realmente es un gusto tenerte en la Semana UNIPE Virtual Federal y bueno, esperamos ansiosos y ansiosas tu exposición tan interesante y sobre un tema tan convocante además, ¿no? Vinculado con la literatura argentina, española, hispanoamericana. Te escuchamos entonces. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Gabriela, muchas gracias al equipo, a la coordinación académica de la UNIPE, por este ciclo de charlas. Encantada de participar y poder aportar a esta construcción colectiva del conocimiento que de manera tan generosa brindan. Bueno, como ahí la breve biodata fue dicha, actualmente estoy en una tesis doctoral sobre ficciones maternas españolas y argentinas de los últimos 30 años. Hoy seleccioné solamente el corpus de literatura española para poder centrarme en ciertas obras literarias, si no sería inabarcable en algún punto, y para eso preparé un Power que calculo que se podrá ver, ustedes díganme si sí. Sí, sí. Lo están viendo chiquito, ¿verdad? Voy a hacerlo más grande, a ver. A ver ahí se ve mejor. Yo ya no veo, así que... Sí,
Se ve Ahí mejor. está, perfecto, listo. Porque es tan grande la pantalla que no puedo verlos, pero bueno, escucho. Decía que seleccioné solamente el corpus de literatura española y en realidad algunas obras dentro del gran corpus de la literatura española contemporánea, sobre textos sobre todo que vengo trabajando para compartir acá mis hipótesis de lectura respecto a ellas y puntualmente ciertos acercamientos provisorios, diría, contingentes. Son preguntas que los textos me despiertan y al mismo tiempo preguntas que yo les hago a los textos. Esta presentación, por otra parte, va a estar dividida, está organizada en 3 bloques, una primera introductoria, otra de tenor histórico, en base a 2 conceptos centrales para el contexto español, que quizás les resuenen bastante. Uno de ellos es la Guerra Civil Española, la otra es la transición. Porque si bien el corpus que yo tomo para hoy empieza en los 2000, 2002, sí hay reverberaciones en esas textualidades venideras, esas generaciones posteriores a la transición española, la lectura franquista, que retoman significados culturales relevantes de esos periodos. Y por el último, el bloque último, ya serían los textos literarios en sí mismos. Voy a intentar ser bastante breve en estas 2 primeras partes, así no me extiendo demasiado en la última. Bien, acá, si ustedes ven, hice un mapa muy somero, bastante poco exhaustivo, o sea, mi idea está lejos de ser exhaustivo, simplemente era a modo de ilustración, por si reconocen títulos o escritoras o portadas, en base a la constatación de un hecho literario que acontece en nuestra actualidad, que es que cada vez hay más libros sobre madres, ¿no? Tal vez reconozcan alguno que otro. Hay de distintos lados de Hispanoamérica, Iberoamérica y en general. Tenemos madres que odian a sus hijos e hijas, madres que abortan, madres que están enfermas, madres que se ausentan, madres solteras, madres puerperas, madres investigadoras de CONICET, madres infértiles, madres vampíricas, monstruosas. La lista es de no acabar. E incluso podríamos ampliar esta cartografía materna, si quisiéramos, para irnos a lo cinematográfico. Por ejemplo, la película Blondie, de Dolores Fonsi, que salió hace poco acá en Argentina, retrotrayéndonos un poco más atrás en el tiempo, Madres Paralelas de Almodóvar, o quizá adaptaciones cinematográficas de algunas de estas novelas, como por ejemplo puede ser Distancia de Rescate, o La hija oscura, de Elena Ferrante. Es decir, hace algunas décadas que viene apareciendo cada vez con más fuerza este boom editorial materno, que se puede categorizar, en mi opinión, en 2 ejes de construcción narrativa marcadamente diferenciadas, siguiendo lo que Adrienne Rich conceptualiza como la institución de la maternidad por un lado y la experiencia de la maternidad por el otro. Y acá ya me meto en una primera disquisición teórica de qué se entiende o qué entiendo yo por maternidad, que es un concepto amplio y complejo si los hay. En su libro Nacemos de Mujer, publicado en 1996, si no mal recuerdo, Adrienne Rich distingue de manera pionera que en el entramado de la maternidad se solapan 2 significados contrapuestos, a un mismo tiempo dentro del término. Por un lado, la experiencia del cuerpo a cuerpo de la madre, que alude a esa relación potencial de cualquier mujer con sus poderes reproductivos y con los hijos e hijas, y por el otro, la institución de la maternidad, que apunta a asegurar que ese potencial permanezca bajo el control masculino. Y entre esas 2 líneas se mueven gran parte de las producciones literarias a la fecha, ambas con un punto en común, y esto es algo que analiza muy detalladamente Nora Domínguez en su tesis sobre las representaciones literarias de la maternidad en Argentina, abarcando la época desde 1950 al 2000, pero que también es una idea que retoma de Susan Suleiman, que es otra crítica literaria sobre género y escritura, y es la siguiente. Las madres en la literatura no hablaban, sino que eran habladas, ¿no? Por los hijos, por los maridos, por el narrador. Contra esa premisa aparecen 2 líneas literarias, 2 vertientes, que a diferencia del siglo XX, en el siglo XXI toman la palabra el cielo por asalto, ¿no? Recrean esas madres otros mundos posibles.
Y acá me paso a puntualmente, lo pueden ver estas vertientes en este mapa, también lo podemos ver en este, que es puntualmente de literatura española contemporánea. Acá también pueden ver si hay algunos títulos o escritoras que les resuenen más que otros. Decía, están estas dos vertientes, o la reivindicación y la puesta en valor de la experiencia corporal, silenciada, de la narrativa falogocéntrica, como puede ser la narración biológica de la gestación, del embarazo, del parto, del puerperio, lo encontramos en Tiempo de Espera, en Un milagro en equilibrio. Está ahí incluso también algo que en este corpus no está, pero aparecen en varios, el tema del duelo perinatal y de la muerte gestacional. Es decir, todos estos son relatos faltantes del común de los relatos catalogados como universales, según la ensayista española Laura Freixas, siendo que paradójicamente para esta escritora no hay tema más universal que este, ¿no? Que la maternidad. Eso sería una vertiente. Y por el otro lado habría otra, que iría contra la institución materna y contra el lazo sanguíneo, poniendo no solamente la biología en entredicho, sino también el lugar que la sociedad le asigna a la mujer, sobre la pregunta de qué significa ser una madre, que no es incondicional el amor, que no es naturalmente dado ese vínculo, que no es un deseo, no es un instinto por realizar, y de allí historias que se relacionen con la animalidad, como las madres secretas, con la abyección, la enfermedad, la locura, como puede ser en Las Madres No, con el abandono, el rechazo de esa relación social, en definitiva. Esta edición esquemática, de todas formas, no deja de ser simplemente eso, porque tanto en las novelas como en los relatos se da un juego ambivalente entre estos dos polos que se van retroalimentando todo el tiempo entre sí. No obstante, y esto es algo que me interesa fundamentalmente traer hoy, porque no suele ser motivo de pregunta, es, ¿las madres son solo tema? ¿Las madres son solo contenido? De lo que dije, pareciera que sí, ¿no? Digo, se habla de las madres, incluso en la posición de madre, volviendo a colocarlas en ese lugar de objeto de representación, o, por contrario, existiría la posibilidad de ver las maternidades desde otro lado, que no sea lo que tautológicamente creemos que es el vínculo por fuera de la literatura y que simplemente vamos a buscar en el texto. O no, y en todo caso reconfirmamos la idea contraria, que las madres son exactamente lo opuesto a lo que nos imaginábamos, pero siempre con una idea previa. En mi investigación actual, que cruza los ejes de estudios de memoria del pasado reciente, de estudios de género y estudios literarios, busco problematizar este estado de la cuestión, no solo leer madres como contenido tema, sino de algún modo recuperar para ellas una reflexión teórica, estética, que es también quizá una interrogación de orden epistemológico. ¿Qué hacen las madres con los textos? ¿Cómo afecta la literatura a la maternidad? ¿Qué operaciones narrativas y retóricas gestionan dentro de los textos mismos? ¿Y cuál es el terreno de resistencia o de disciplina en el que ambas disputan y negocian sentidos? Y por último, recuperando un término de Josefina Ludmer, que es a su vez un término que ella recupera de otro crítico, que es John Berger, y que traje hoy un fragmento de una serie de la BBC que tiene él, donde habla de los modos de ver. Josefina habla de los modos de leer, ¿no? Entonces, según Ludmer, en esto de los modos de leer, ¿qué modos de leer teníamos de antemano para las ficciones maternas? ¿Y cómo podemos pensar otros distintos ahora que el paradigma, como les decía, del siglo XX, del siglo XXI cambió? Las madres ya no son habladas, sino que las madres hablan. Para quienes hacemos crítica feminista y también leemos teoría, y acá estoy pensando en el texto pionero de John Scott, El género como categoría útil para análisis histórico, al que vuelvo todo el tiempo, porque me es muy fructífero para pensar y para abrir preguntas, pero bueno, también está tematizado en Judith Butler y en Teresa Lauretis. Digo, el género no es una afirmación, sino que es precisamente una pregunta, ¿no? En ese sentido, no hay algo dado a priori. Por lo tanto, el género es siempre una respuesta parcial, contextual y situada. Por eso,
en mi investigación, o la impronta que yo le quisiera dar a esta investigación, más que evidenciar de una manera temática la presencia o ausencia materna en un texto, o en una de estas vertientes que eran las que yo mencionaba antes, lo que intento trabajar es la maternidad entendida como un dispositivo de lectura. Es decir, allí donde se opera un cambio de perspectiva en el dónde me paro. No leer la maternidad desde la literatura, sino leer la literatura desde la maternidad. O en todo caso, tratar de evitar ese segundo espacio sabiendo que siempre es abierto y performático en el sentido en el que Butler entiende el género, de que no es algo dado, sino que se va construyendo repetidamente en su iterabilidad. Y dentro de ese marco, y atendiendo al caso del corpus que traje para compartir, son estas las novelas en las que me voy a enfocar hoy. Dicho esto, digo, dentro de estas novelas vamos a poder analizar que la figura materna no es simplemente un modo de aparición anecdótica de otros personajes, como puede ser el caso de hijas recordando a las madres, ni tampoco voces narradoras que ofician de guías de la memoria del relato, sino que funcionan como motor de escritura, es decir, como el artificio vertebrador de la narración, aún con sus particularidades específicas dentro de cada relato. De esta manera, postulo que hay tres modulaciones diferenciadas, paradigmáticas, diversas de las maternidades. Esta es mi hipótesis, ¿no? Claramente está abierta, y así es la idea también, a intervenciones y reacomodos, pero en principio quisiera plantear esto. Son tres modulaciones paradigmáticas que aparecen, que no tienen que ver con la vertiente netamente institucional, ni la vertiente netamente experiencial, la maternidad, como les había dicho anteriormente, sino que la beta de entrada a estos textos se relaciona con los sintagmas de memoria intergeneracional y maternidad. A partir de la operatividad de este motor materno literario que les había dicho, que todas tienen en común. Por un lado, la maternidad derrotada, que vamos a ver en La voz dormida, de Dulce Chacón, publicada en 2002, y en dos cuentos, que es Enfermedad y espejos, del libro de cuentos Compañeras de viaje, de 2010, de Soledad Puértolas. Por otro, la maternidad Aguafiestas, que va a estar presente en Daniel Astor y La caja negra, publicado en 2013 por Marta Sanz. Y por último, la maternidad mínima, que aparece en la novela Honrarás a tu padre y a tu madre, de Cristina Fallarás. Previamente a esto, quisiera hacer este punteo rápido que había dicho del contexto histórico español, y sobre todo de las consideraciones en torno a las culturas de la transición, como modos de organización de lo que Angenot dan llamar lo decible y lo pensable, a propósito del fin del régimen franquista y el periodo que le sobrevino después, popularmente conocido como la transición española. Es precisamente en ese momento de transición a un gobierno democrático el que se configura como un escenario privilegiado desde el cual reflexionar sobre la intervención de la literatura en sus procesos críticos de conformación, legitimación, resistencia u oposición de las figuraciones colectivas de lo social en democracia. Y en particular, las distintas dimensiones generizadas, y con esto quiero decir signadas por el género, de la relación entre las ficciones del poder, del discurso materno franquista, o sea, nuevamente la institución, y los materiales literarios, por el otro lado, que de formas más veladas o más directas lo interpelan produciendo fallas en los procesos históricos de autonarración. Y con esto empezar diciendo algo. Todas las naciones elaboran sus grandes relatos, ¿no? Sus historias oficiales. Uno de los grandes relatos políticos dominantes del franquismo fue Las dos Españas, lo que, hablando mal y pronto, para nosotros vendría a ser la teoría de los dos demonios. David Becerra llama a esta teoría la teoría de la equidistancia, precisamente porque los dos bandos, el bando republicano y el bando falangista, cometieron abusos y crímenes por igual. No habría una simetría entre víctimas y verdugos. Precisamente
porque estas grandes narrativas son selectivas, los relatos de los vencedores ingresan a un canon distinto de las voces disidentes que quedan subsumidas en él. La guerra civil y la memoria de la guerra civil jugó un papel pacificador en la transición, porque favoreció la negociación e inspiró la actitud conciliadora y tolerante de actores sociales, y esto lo dice muy bien Aguilar Fernández, y que esa búsqueda de pacificación pactó olvidar los rencores, ¿no? Ahí tienen el poema, los españolitos. Ahora bien, esa activación de las dos Españas, de ese recuerdo de la guerra entre hermanos, significó, no condujo, como en Argentina, al enjuiciamiento de crímenes. Digo, en el proceso de transición a democracia eso no ocurrió, sino lo que sucedió es una amnistía en el plano social y un abuso de la memoria en el plano ficcional. Y esto lo dice muy bien Isaac Rosa en una novela que se llama precisamente Otra maldita novela sobre la Guerra Civil Española, donde él se burla parodiando la cantidad de novelas sobre la Guerra Civil que hay. David Becerra también, pero en modo ensayo, toma la lista del ISBN de cuántos son las obras publicadas que llevan en el título Guerra Civil, o, como en el caso de Isaac Rosa, en esta cita que les puse, cuántas novelas, ahí dice 419 obras literarias, llevan en su título la palabra memoria, sin contar las de historia de España. Entonces empieza, bueno, ahí parodiando a decir títulos reversibles. La memoria del corazón, pero también puedo decir el corazón de la memoria. La memoria de cristal, y poco después el cristal de la memoria. Bueno, así hasta que se satura esa categoría, que lleva de nuevo a que la guerra civil, a pesar de la cantidad de libros que hay, no sea una partida de reflexión crítica, sino un telón de fondo de acontecimientos melodramáticos o simple trasfondo histórico de una novela de amor, por ejemplo. Y ahí ustedes pueden pensar varias novelas respecto a eso. Ahora bien, desde la Guerra Civil Española hasta la muerte del dictador Francisco Franco en el 75, el aparato represivo y el aparato ideológico del régimen abrevaron de diferentes ficciones coercitivas tendentes al adoctrinamiento de toda la población, pero especialmente de las mujeres españolas, en quienes recayó la tarea fundamental de la crianza y la educación de sus hijos, tanto como garantes de la moral católica en el núcleo familiar, como reproductoras de ciudadanos patriotas en el cuerpo nacional, ¿no? Madre, Dios, patria. Destino biológico, espiritual, nacional católico. En esa tríada simbólica se construyó la identidad femenina de la buena madre cristiana y española durante este régimen. La maternidad fue un asunto de Estado, fue un proyecto político orientado al pronatalismo y al silencio, que a través del discurso de la domesticidad unida a la retórica de moral familiarista, erigió el modelo de mujer bajo el arquetipo de el ángel del hogar, que también remite a otro arquetipo que ya Fray Luis de León, lo tienen ahí en el Power, se había referido, que era la perfecta casada, y que después esa guía de la buena esposa durante el franquismo va a retomar. Decía que esta doble misión femenina tenía como asidero, por un lado, el discurso de género, la maternidad era la domesticidad y el cuidado del hogar, y por otro lado tenía unido el discurso médico-higienista de posguerra, en el cual la lactancia materna garantizaba la continuidad reproductiva del nacionalcatolicismo, precisamente porque limpiaba racialmente a los futuros hijos de España. Entonces en estos relatos se entrelazan tres líneas centrales. La nacionalización de las mujeres, es decir, maternidad y nacionalismo unidos, la medicalización de la maternidad y la maternología, ambas destinadas a purgar el gen rojo marxista, ¿no? Dichos preceptos se hacen patentes en la institucionalización formal de múltiples agentes del régimen, como ven ahí, el accionar público y legitimado de la sección femenina de la Falange, que es originada en 1934, con Pilar Primo de Rivera como líder de esa organización femenina católica conservadora,
así como diversas instituciones públicas, entre las cuales se destaca el Patronato de la Protección de la Mujer, creado en el 41, con el objetivo de ayudar a la dignificación moral de la mujer según la religión católica. Ahora bien, a la muerte de Francisco Franco en 1975 le siguió en España un proceso de transición democrática que supuso, discursivamente, un pasaje de paradigma político, económico y cultural que requirió para garantizar ese traspaso de mando una ficción, de nuevo, narrativa, con un gran poder de persuasión y de disciplinamiento social, acorde a las necesidades de construcción, consolidación y legitimación de las tesis gubernamentales de pacto de olvido, consenso y reconciliación de una memoria histórica oficial. Este es el caso de la Ley de Amnistía de 1977, que determinaba un olvido obligatorio sobre los hechos de violencia represiva del pasado reciente, así como también otorgaba inmunidad tanto a los responsables de los crímenes de lesa humanidad como a las prácticas criminales de los agentes estatales asociados a ellas, amparados ambos durante y posteriormente al régimen militar. Y acá les traje un video, que es un pedacito de un documental, que espero se escuche, sobre esto. Es muy corto, pero muy ilustrativo. Franco ha muerto. Al fin los asesinos se van pudriendo, pero en cambio los nuestros se van creciendo, y va creciendo el grito de la amnistía. Pronto nos pasearemos por la gran vía, que vengan. La izquierda luchó por una amnistía para liberar a los presos políticos. Y pensaron que lo habían conseguido. Pero la nueva ley también concedió la amnistía a todos los crímenes de la dictadura. Se le vino a llamar el Pacto del Olvido. Es simplemente un olvido. Una amnistía de todos para todos. Un olvido de todos para todos. Una ley puede establecer el olvido. Pero ese olvido ha de bajar a toda la sociedad. Hemos de procurar que esta concepción del olvido se vaya generalizando, porque es la única manera de que podamos darnos la mano sin rencor. Los que crecimos después de Franco no sabemos lo que ocurrió realmente. Los colegios nunca nos lo enseñaron. Nuestros padres no nos lo contaron. Y nosotros no podemos contarle a nuestros hijos porque no lo sabemos. Si una persona es asesinada, parece claro que la justicia debe perseguir al criminal, debe reparar a la víctima. Sin embargo, cuando se trata de estos crímenes de genocidio, de crímenes contra la humanidad, no está tan claro. Más bien, se empiezan a encontrar y a buscar argumentos para tratar de decir que pasó mucho tiempo, de que mejor olvidar, de que hay que pasar la página, etc. Bueno, ¿me escuchan, no? Sí. Bueno, muy claro. ¿Hasta acá bien? ¿Estamos bien, no? Sí, perfecto. Bien, continúo. Entonces, esto es el segundo bloque, ¿no? El histórico, como para que tengan en cuenta que esos significados culturales tan fuertes, tan arraigados, pesan en la ficción y hacen, horadan silencios y horadan tramas textuales también. De lo que se trataría entonces es, en este corpus que presento hoy, de textualidades que intervienen y que se replantean la lengua hegemónica de esa democracia, la lengua hegemónica de esa guerra civil y de esa transición heredadas, ¿no? En los olvidos y en los silencios. Y bueno, acá en el Power hice un punteo de las memorias de la transición y de cómo eso teóricamente se revisitó tiempo después,
precisamente por la disputa de sentidos en torno a qué significó ese periodo histórico. Bien, ya metiéndonos entonces, para no hacerles perder más tiempo, si bien igual me parece de tiempo, pero bueno, me voy tomando el timing. Empiezo entonces con el bloque literario y particularmente con el primero de las 3 categorías de modulaciones maternas, que era de las maternidades derrotadas. ¿Por qué pienso en maternidades derrotadas? Bien, en La voz dormida de Dulce Chacón, publicado en 2002, se nos cuenta la historia acallada de mujeres que perdieron la guerra. En la dedicatoria del libro, Chacón hace explícito el motor de su relato cuando escribe, y ahí lo tienen en la cita, a los que se vieron obligados a guardar silencio. De allí también la reivindicación de las voces dormidas en el título de la obra. Aquí la estructura narrativa ficcionaliza la realidad a través de distintos recursos, ya sea la polifonía de voces femeninas, ya sea el anclaje historiográfico en testimonios, incluso la incorporación textual de documentos históricos como partes de guerra, para denunciar la represión franquista en el cuerpo y la palabra de mujeres, la mayoría de ellas madres, republicanas o simpatizantes de la República en la cárcel de Ventas de Madrid al finalizar la Guerra Civil. Para ellas, cito, sobrevivir es contar la historia, resistir es vencer. De todos los personajes me va a interesar detenerme en 2, Hortensia y Pepa, quienes comparten lazos sanguíneos fraternos, pero no así políticos. Hortensia viene a ser, según Deidre Finerti, la figura más representativa de la madre combativa, que queda definida desde el inicio mismo del relato no por sus convicciones políticas, militantes, republicanas, sino por 2 coordenadas biológicas, ambas constituyentes del presente y del futuro inmediatos. Por un lado, ella es una miliciana que está embarazada de 8 meses y que posteriormente alumbra tras las rejas, y también está condicionada por su muerte poco tiempo después. Y existe una tercera coordenada que se actualiza bajo la égida de estas otras 2, que es la escritura de su memoria en la cárcel, en un cuadernito azul. Ella es su propio motor de escritura, pero también lo es el hijo por venir, ¿no? A quien quiere ella dejarle sus memorias. El arco narrativo de este personaje queda ligado a la tríada, diríamos, maternidad, tragedia, escritura. Y solo a través de la analepsis de la voz de Pepa, de la hermana, conocemos que ella, Hortensia, era miliciana y guerrillera, estando embarazada de 5 meses, y que fue detrás de un hombre, del comunista Felipe, luego de que un militar franquista la pateara en el vientre y temiera perder el hijo que ella esperaba. O sea que el acceso a la militancia combativa gira en torno a la ley masculina, ya sea el padre, ya sea el hijo, ya sea el hombre de la falange. Así, se desplaza este foco de la esfera ideológica y se la codifica, en palabras de Virginia Bonato, en un relato más asequible al lector contemporáneo, escrito en clave trágica o amorosa. Para Finerti, este tipo de trayectorias narrativas entra en contradicción con el discurso de madres combatientes en testimonios de la época, ya que, cito, ahí lo tienen en el Power, fallan en incluir las connotaciones políticas de la idea materna republicana y de la agencia política de mujeres republicanas que emergen tan claramente en las narrativas testimoniales. Y para esto va a ejemplificar y dice, Hortensia no sobrevive para continuar su maternidad. Es decir, las que continúan luchando en esta novela o bien se configuran como militantes no madres, o si ejercen algún tipo de maternidad tradicional, entre comillas, como podríamos suponer Pepa, que es la que queda a cargo de su sobrina huérfana, entonces el relato se va a encargar de elidir las implicancias políticas de los devenires y los va a reencauzar en un final feliz, ¿no? Donde Pepa termina casándose. Los derroteros asignados son diferenciados según el grado de agenciamiento político o maternal que presentan los personajes. Esto, según Milen Lora, propone pensar un giro conservador del significado de orden del género, ¿no? Son mujeres que están combatiendo,
pero entonces si combaten no son mujeres, porque si combaten no son madres. Entonces si son madres no combaten. Bueno, ahí está esa escisión de pensamiento, ¿no? Y que durante la Guerra Civil se enaltecían discursos de la maternidad y de la domesticidad como única vía a una feminidad aceptable que era excluyente. O será militante o será madre. Vuelvo a la idea de maternidad derrotada porque en este caso lo que estoy leyendo es que esa visión laudatoria que tiene este heroísmo idealizado de la maternidad en el accionar revolucionario deriva en una remitificación, o sea, cae de nuevo en la historia trágica tradicional, ¿no? De la mujer que no termina de sobrevivir para contar su historia, que no termina de sobrevivir para vivir su maternidad tampoco. Y luego aparece en otro orden de eventos, esa maternidad derrotada en un principio, en otros cuentos de Soledad Puertolas de 2010. O sea, tienen simplemente 8 años de diferencia, pero de nuevo hay una narrativa falogocéntrica que no se termina de resquebrajar. Entonces, las maternidades quedan entrampadas en esa lógica patriarcal, de alguna u otra forma. En el primer caso porque reivindica de una manera esencializante las heroínas maternas, y en este otro por otros motivos que ahora voy a desarrollar. En el cuento Enfermedad de Soledad Puertolas, la dolencia y los efectos negativos en el cuerpo son el lazo que vincula a la madre con la hija, en cuya voz es narrada esta historia. Casi se nos diría de una sentencia familiar, porque así empieza el cuento, y cito: los problemas se repiten de generación en generación, se heredan. Padezco las enfermedades de mi madre. No. Todo esto engarzándolo en el sentido de lo que venimos viendo hasta hace un rato, ¿no? Lo histórico y lo textual. El padecimiento de ambas va a consistir precisamente en que se niegan a nombrar la enfermedad en el cuento. O sea, no se sabe qué padecen porque las propias protagonistas no lo pueden decir. No pueden poner en lenguaje lo que el cuerpo atraviesa. Y que sin embargo es lo único que las une, en definitiva, y lo que impulsa a la hija a escribir una vez muerta la madre. Allí donde tormento y lengua materna se engarzan para tomar la forma de una interrogación abierta a un dolor que todavía permanece. Este proceso de rememoración de la hija narradora que realiza de su madre va a comenzar de manera retrospectiva en su infancia y luego en sus reiteradas visitas al doctor, con una latencia desconocida que se gesta como una presencia evasiva al saber biopolítico de la medicina, ¿no? Sobre los cuerpos. Es imposible hallar una cura porque los propios médicos no pueden decir qué es lo que padece. El discurso clínico de la ciencia escapa. Cito otro fragmento. Delante del médico no se me ocurría nada para decir. Me sentía atrapada en aquel escenario. Me hundía el puño en el abdomen, me martilleaba las rodillas, me mandaba a respirar hondo mientras me ocultaba. No encontraba nada. Salíamos de la consulta desanimadas, mi madre y yo, perdidas, sin saber qué hacer. A lo largo del relato se va a ver esta imposibilidad de nombrar la enfermedad, incluso años después, cuando la hija ya sea una mujer adulta y reflexione sobre esa condición sin nombre, con una mirada nostálgica mediada por el recuerdo y el paso del tiempo. Este momento cronológico, que está marcado desde el pasado de niñez al presente maduro de la narradora, está marcado formalmente en la narración por la rememoración de la muerte de la madre y la herencia de negación y silencio. Cito otro fragmentito. Mi madre también está lejos. Hace 5 años que murió agotada. La enfermedad se había apoderado de ella. ¿Qué enfermedad? Muchas, todas. Quizás recordara que ella siempre había negado la enfermedad. Por eso es lo que yo había pensado siempre. Mi madre no se creía del todo mis enfermedades. Fin de cita. Este gesto contradictorio de reconocimiento y negación de la realidad en tono de reproche póstumo es lo que el relato filial selecciona como figuración materna de esa relación interpersonal que también está enferma. Mientras que la madre clausura su experiencia corporal, y por consiguiente la de la narradora, afirmándose en el poder ficcional de su negativa, la hija busca dar nombre a una afección en común que desconocen. Las palabras, contrarias a sus exámenes médicos, son la cura,
y la resolución del enigma. No obstante, hay un vacío que se hace presente y que la narradora no puede llenar, aunque se imagine una conversación con la madre. La enfermedad aparece como ese origen de la pérdida. Algo que sucede, se quiebra y se rompe cuando el linaje materno falta. No hay una herencia posible de relatos si no hay individuos que lo originen, por un lado, y un sujeto que recepcione esa transmisión por el otro, ¿no? O sea, si no están las dos partes, es imposible esa transmisión. Dado que el don materno es un hueco en el lenguaje, la incomunicación familiar de la que es sucesora la hija será lo que luego afecte más tarde en el relato no solamente los recuerdos, sino las relaciones interpersonales que esta hija tiene a su alrededor. Por tanto, la maternidad derrotada vuelve nuevamente a hacerse presente aquí, dado que no hay una explicación, no hay una forma de subsanar esas heridas. Lo que se traspasa de generación en generación es precisamente la ausencia de la palabra. Por otra parte, para la narradora femenina de Espejos, otro cuento de la antología Compañeras de Viaje, la madre va a ser un signo contradictorio a imitar. Es al mismo tiempo reconocimiento, y ahí cito, estábamos juntas, el espejo no nos separaba, nos unía, y de extrañeza, y cito otro fragmento. Esa mujer del otro lado del espejo, ese ser desconocido, está distante, muy lejos, mucho más allá de la distancia que verdaderamente nos separa. Esa ambivalencia ontológica se replica en la búsqueda y en el rechazo del origen. Y en una misma oración pasa de una a la otra. Cito. Quizás yo miraba a mi madre en busca de algo que estaba por encima de nosotras, nuestros nombres. Buscaba algo universal, que me sostuviera por encima de mí, de lo que yo era, lo que podría ser. La verdad es que no quiero investigar. Estoy cansada. ¿Qué más me da quién sea esa mujer? El doppelganger, ¿no? La figura del doble, es la madre y la hija a la vez. Hay una duplicación visual, jugando con el espejo, pero no hay un habla doble, como sucede en el cuento anterior. La hija no cede a la voz de la madre, ni siquiera en una falsa ventriloquía. Hay que separarse, hay que distanciarse, hay que retirarse de la madre, que es solo un significado negativo por contraste. Esa negativa, la aceptación de la separación, de la pérdida de una memoria y una historia maternas, finaliza con el abandono y con la imposibilidad de la reunión. Y así finaliza el cuento. Cito, la mirada de la mujer del otro lado del espejo se vuelve opaca, y la mujer se va, y yo también me voy. Fin de cita. En la narradora acontece la pérdida de la imagen reflejada. Todo lo que se puede nombrar es, de nuevo, simplemente el peso de esa pérdida. Como en el cuento anterior, existe una voluntad mínima de recuperar el lazo perdido materno, pero prontamente esa decisión especular le confirman que ya no tiene el don de interpretar ni gestos ni palabras de la incógnita que es la propia madre. Y acá seguramente no me deje presentar porque no sé por qué tiene restricción, calculo que sí, me imagino, pero traje un fragmentito muy cortito de una investigación que realizó John Berger en torno a la pintura y al régimen escópico, es decir, al modo de legitimar representaciones visuales sobre la mujer en la pintura, y que tuvo tanto éxito como libro que después se serializó en formato audiovisual de la BBC. Entonces, este es uno de los 4 capítulos que les recomiendo de manera fervorosa que vayan a ver, porque son un antes y un después para leer lo visual, para leer en general textualidades, pero bueno, puntualmente él se dedica a lo pictórico. Y este capítulo en particular trata sobre la mujer en el arte. Y quisiera que presten atención, que recuerden las significaciones que trata él sobre el espejo, pero también sobre el desnudo y la desnudez, que parecen lo mismo pero no lo son. Men dream of women. Women dream of themselves being dreamt of. Men look at women. Women watch themselves being looked at.
constantly meet glances which act like mirrors, reminding them of how they look or how they should look. Behind every glance is a judgment. Sometimes the glance they meet is their own, reflected back from a real mirror. Accompanied, except when quite alone, perhaps even then, by her own image of herself. While she is walking across a room, or weeping at the death of her father, she cannot avoid envisaging herself walking or weeping. From earliest childhood, she is taught and persuaded to survey herself continually. She has to survey everything she is and everything she does, because how she appears to others, and particularly how she appears to men, is of crucial importance for what is normally thought of as the success of her life. A woman in the culture of privileged Europeans is first and foremost a sight to be looked at. What kind of sight is revealed in the average European oil painting? There were portraits of women as there were portraits of men, but in one category of painting, women were the principal, ever-recurring subject. That category was the nude. In the nudes of European painting, we can discover some of the criteria and conventions by which women were judged. We can see how women were seen. What then is a nude? In his book on the nude, Kenneth Clark says that being naked is simply being without clothes. The nude, according to him, is a form of art. I would put it differently. To be naked is to be oneself. To be nude is to be seen naked by others and yet not recognized for oneself. A nude has to be seen as an object in order to be a nude. In the European oil painting, nakedness is not taken for granted as in archaic art. Bien. Sigue y es fantástico, pero les invito a que lo vean, no tiene desperdicio. Ah, no sé cómo puedo volver a representar lo que tenía. A ver. ¿Acá? Me siguen viendo, ¿no? No sé por qué no. Ahí. Bueno, él ya dijo todo, ¿no? Pero esto del desnudo, la desnudez, de estar al desnudo y de ser una imagen para sí misma, pero para otros, es algo que se trabaja mucho en los textos literarios que van a venir a continuación y los que mencioné anteriormente. Desde esa maternidad derrotada se pasa a una segunda instancia, que es la maternidad aguafiestas. Se produce respecto de la primera un desvío.
se recuperan de nuevo esos aspectos negativos de la enfermedad de la duplicación. Hay madres enfermas y hay madres en espejo. Y pensaba, bueno, cómo la historia del espejo también podría ser como la historia de Barbie, ¿no? Cómo ha, ha contribuido en contra de la sororidad femenina un poco. A diferencia de las otras maternidades, en esta particularmente, en esta novela, se reivindican esos aspectos, pero desde un lugar de resistencia. Esta es una palabra que aparece en esta novela y no aparece en las otras. Hay una resistencia desencantada frente a una uniformidad de discursos institucionales que en pos de ese consenso y de esa libertad seguían sosteniendo y perpetuando las mismas estructuras hegemónicas de poder. Por tanto, la novela Daniel Astor y la caja negra de Marta Sanz se presenta como una maternidad aguafiestas en tanto agúa, como lo utiliza el término Sara Med, le estoy tomando de ella, lo de feminista aguafiestas, ¿no? ¿Quién es una feminista aguafiestas? Aquella que agúa, que arruina la fiesta del patriarcado. Estas madres son las que arruinan el sueño de esa transición, de ese sueño democrático. Porque a la muerte de Franco, la sociedad en su conjunto, pero sobre todo la juventud y principalmente las mujeres jóvenes dentro de ese círculo, fueron vistas como una peligrosa amenaza para la estabilidad de las nuevas instituciones. El alcalde de la movida cultural de aquellos años, que celebraba el fin del proceso de dictadura franquista y de paso de mando a presidentes electos democráticamente, dijo alguna vez: debemos entrar en un proceso ascético de la sociedad. Ese alcalde es el que tienen ahí en la imagen, Tierno Galván, que entendió muy bien y muy pronto que había una necesidad de refundar vínculos de obediencia a través del control de los cuerpos femeninos como parte integral de ese proceso transicional. Ese sueño de la transición, de la democracia, del progreso, esconde, por tanto, una pesadilla que es primigenia. La libertad transformada en libertinaje, y el nacimiento de ese mito de consenso y de los orígenes de la transición modélica, ¿no? Y acá, en esa serie de hombres que no miran, salvo el último a la derecha, a Susana Estrada, que es una de las vedettes de la época del Destape, que fue un término acuñado por el periodista Ángel Casas para nombrar esa época de anticensura, de liberación, de los deseos reprimidos de la moral franquista y católica. Años después, esas hijas e hijos del Destape van a llamar a este periodo como el del desencanto, porque en realidad ninguna cadena efectivamente se había roto respecto de la idiosincrasia del régimen anterior. Bien, en esta novela, por tanto, la enfermedad, y voy a seguir con la idea de la enfermedad y la duplicación, la enfermedad se configura a partir de la representación materna de dos sujetos femeninos que van a estar en contrapunto, aunque me voy a centrar hoy solamente en uno, que es Sonia. Sonia es la madre de Catalina, Inés es la madre de Angélica, ambas se configuran como madres comunes. Respecto, en el ámbito privado, respecto del ámbito público, de quienes no son madres del Destape. Y ahí les cito varias de las mujeres famosas de la época. Entre unas y otras, las líneas que conectan a ambas se relacionan con el color cromático del amarillo, del tono de la enfermedad. ¿Por qué? Sonia Griñán va a ser esa madre común, que va a ser la madre amarilla, que reconozca a Catalina, que va a ser la hija y es la narradora de nuevo de esta novela, respecto de las musas del Destape, que son las madres amarillas de esta transición en el espacio público. ¿Por qué son madres amarillas? Enfermas, porque unas y otras padecen los mismos mandatos del Estado paternalista. Lo que vimos recién con John Berger, la mirada reguladora del Estado, pero también de otras mujeres, que se imita y que se aprende. Sonia es la madre duplicada, porque es al mismo tiempo la madre que vigila a su hija, o sea, vigila a otra mujer, al mismo tiempo es la madre que es vigilada, porque es la madre que quiere ser dueña de su cuerpo y cuando queda embarazada decide abortar. Y eso en la novela es una fatalidad para la familia de Catalina, porque marca un antes y un después en las dinámicas familiares. Ya sea a uno u otro lado, para Catalina
la madre configura de todas formas, en ese periodo adolescente, lo que no se quiere, es el contramodelo. ¿Qué se quiere ser? La femme fatale del cine, de las revistas, y entre ellas una de las más famosas es Interview, y se quiere ser parte de esas fantasías sexuales de la dominación masculina que ofrecían la mercantilización, la cosificación de las mujeres durante la transición. Precisamente la visión de las hijas no constituye un problema negar la maternidad heredada, que no tiene sex appeal, digamos. Este vacío de representación que ya veníamos escuchando anteriormente, de esa falta del legado materno, de esa no herencia, o de la herencia de la no palabra, ese vacío genera una carencia nuevamente de relatos. Ninguna de las musas se va a presentar como madre. Por eso el alter ego de... Uy, lo moví sin querer. El alter ego de Catalina, un personaje inventado ficticio, su vedette, se llama Daniela Astor, la del título, y que se asume como una mujer que no tiene genealogía, o sea, es una mujer que no ha nacido de una madre. Para el caso, ha nacido de un repollo. Esa internalización, que en una primera instancia podría resultarnos ciertamente infantil, jocosa, es la internalización profunda de un discurso que borra a las madres, o sea, es un discurso matricida, y que funda la condición de posibilidad en esa borradura originaria de la matriz materna. Las mujeres del destape no son madres. La cosificación de la mujer está diferenciada de la maternidad, que de nuevo se queda relegada al espacio de lo doméstico. Pero digo, sin madres, en definitiva, hay pérdida de referencia, hay pérdida de historias, hay pérdida de memoria. Quedan reducidas simplemente las hijas a copiar el discurso patriarcal de esas musas, que de nuevo, en el lente de la televisión, de la fotografía, de la pantalla grande, de lo que Paul Preciado dan llamar el ojo de la reverberación del ojo público, que es este gran espejo del cine y de la tele, son reflejadas por y para los hombres, despojadas de toda identidad y sistemáticamente destapadas de simples mujeres desnudas. Por eso, la reflexión genial que hace Berger en cuanto a que el cuerpo masculino es el propietario espectador de esos cuadros, en tanto que lo femenino es materia de apropiación y objeto de contemplación. Por eso, en una cita que es tremendamente poética, pero tremendamente cruel al mismo tiempo, el desnudo es una forma más de vestido. Entonces, estar desnuda nunca es algo que existe tal cual, sino que siempre se está desnuda como el espectador la ve, ¿no? O como el espectador la quiere ver. Y en esa paradójica escena de revelación progresista de la mujer, pero al mismo tiempo de que el sujeto deseante es el varón, se conformó ese engaño voyeurista, diríamos, de la democracia. Porque las mujeres del destape siempre son un destape de otros y no de sí mismas. En el caso de Sonia, de la madre de Catalina, la enfermedad comienza a tener el relato a partir de que ella decide abortar y es sentenciada a prisión por eso. Eso en el caso, la novela abarca esa línea temporal, pero al mismo tiempo, intercaladamente en los capítulos, trabaja con el caso paradigmático de, acá está Marisol, que era la voz y el sol de España, y es una línea prodigio que encarnó el pasaje del fin de la dictadura al comienzo del destape liberal. Tengo tiempo para mostrar el videíto, así que lo muestro. Quiero que vean en este video, que es parte de una película en la que ella formaba, era parte del elenco, en Ha llegado un ángel, tenía el protagónico en el 61, las líneas de varones y las miradas, o sea, todo lo que es el régimen escópico visual de ella siendo reflejada, siempre, nunca imagen de sí misma y siempre imagen para otros, y de las líneas de varones que la van rodeando. Bueno, si no les gusta, no se molesten en silbar, porque para eso ya estamos nosotros. Tengo millares de estrellas y tengo la luna.
luna y el sol. Y la luz de tu mirada, y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz. Pobre Marisol. Los que escuchan pensarán que eso es solo una niña cantando. Pero nosotros sabemos que es algo más. Que ella está dando por nosotros todo lo que le hemos dejado. Sus canciones. ¿Y para qué todo eso? Mañana presentaré mi informe al consejo y tu problema quedará resuelto. Sí, papá, pero ¿a cambio de qué? No podemos elegir. Hola. Hola, mamá. ¿Qué hacéis ahí tan atentos? ¿Eh? Pero si es... Esto empieza a resultar bochornoso. ¿Por qué la dejan salir en la tele? No, mamá. Cuando amanece levanto, no siento la falta del sol. Y los copos de la nieve, y los copos de la nieve me parecen de color. Hola, notario. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar, mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz. Estando contigo, contigo. Gafitas. ¿Yo, gafitas? Sí. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 hablando contigo, 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 soñando contigo, 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 me siento feliz. ¡Qué desgracia! Bueno, si no lo Bueno. Hace bastante que vengo viendo este video por preparación de otras clases y siempre me da escozor la parte en la que ella le toca el pelo a uno de los varones que claramente es más grande en edad, ¿no? La veo como tan vulnerable. Pero bueno, no sé si llegaron a ver esto de la fila de hombres, ¿no? Que la rodean por un lado, por atrás, y al otro tiempo por delante, ¿no? Está mediatizada entre círculos de hombres que la rodean, y bueno, ni hablar de la competencia femenina, ¿no? En esos breves comentarios de la madre. Esta transición personal de la vida, paradójicamente, de Marisol, se da a la inversa. O sea, tiene una infancia, una adolescencia y una pronta adultez en portadas de revistas y de sensacionalismo amarillista, y pasa luego, a los años ya más formados de su carrera, a terminar escamoteando su figura pública y ocultándose en el más absoluto anonimato. Este es uno de los, a la izquierda tienen uno de las revistas, de las notas de revistas que ella dio tiempo después, y a la derecha tienen una de las primeras portadas de esta revista Interview, que les digo que era una de las revistas furor del momento, donde ella aparece así. Y así era consumida, digamos. O sea, a partir de esa imagen es que ustedes tienen que ver de nuevo el video y pensar que esa es la imagen que todos tienen en ese momento, ¿no? O que futuramente tendrán respecto al consumo de la mujer en tanto objeto visual. Decía que ella hace ese giro de una apertura total a un enclaustramiento en un anonimato forzado. Y que incluso, y eso también aparece en la novela, se preguntan, la narradora, las maternidades, quién tiene el poder de la palabra, o quién tiene la capacidad de nombrar y quién no. Y esto es algo que Marisol hace a finales de los 70, donde ella cambia su nombre,
sea, Marisol es un apodo que le da su representante, ella lo cambia a su nombre real, que es Pepa Flores. Y esa declinación del apodo, que parecería quizá anecdótico, y la sustitución por la autenticidad de su nombre verdadero, es la caída de la máscara. Pero fundamentalmente es el rechazo político a las obligaciones y mandatos que esa máscara requiere. El espectáculo no la dejó en paz. En 2007 hay un programa especial de televisión que titula, sin ir más lejos, ¿por qué Pepa Flores mató a Marisol? ¿No? O sea, ¿por qué el suicidio del personaje ficticio de los hombres fue a manos de su identidad real? Pero esto es algo que se problematiza en la novela y que en la voz de la narradora, de la hija, que luego se vuelve adulta y se vuelve cineasta, y por eso también traje los videos, porque ella dentro del libro hace referencia a varios videos que se difundían en la época, que se pueden encontrar en YouTube. Menciona respecto de la buena prensa, de lo amarillo en el cuerpo de las mujeres de la época, y pongo una cita al respecto de Marisol en la novela. Dice, la desaparición de Marisol, o sea, de este escamoteo de la figura pública que les digo que nadie sabía dónde estaba, qué era de su vida y demás, habla del hartazgo de la luz, del engaño de la luz, de la mala iluminación, del elogio de la penumbra, de la incuestionable honradez del color amarillo. Y acá amarillo como lo sensacionalista, ¿no? Marisol, replegada dentro de su concha, es el desencanto. El desencanto 2 veces, lo que podría haber sido. Por otra parte, Sonia, que vuelta de nuevo a ser la madre común, al contrario de Marisol, que termina en sus últimos años pudiendo elegir por sí misma, en la novela, esa madre que aborta se decide a no ser considerada un cuerpo enfermo por haber tomado una decisión sobre su cuerpo. Y esa resistencia que yo les decía anteriormente de esta maternidad aguafiestas, esa resistencia que genera la madre, es la que hace que el pacto de olvido no funcione en esta historia. Cuando madre e hija se encuentran sin la ley paterna, la hija puede recuperar esa genealogía materna. Por tanto, Madre Aguafiestas en esta instancia vendría a ser aquellas representaciones maternas que se recortaron el sentimiento festivo y celebratorio del panorama político democrático y que en su legado materno, silencioso pero no silenciado, en los devenires de esa maternidad crearon ciudadanía. Porque Sonia hace de esa enfermedad amarilla un obsequio a su hija. En tanto le brinda un punto de partida en el cual arrancar una línea de sucesión narrativa, de aprendizaje y de desplazamiento. En ese reino materno que Catalina, como les decía, aborrece al comienzo de la novela, al final de la misma es la que reconoce como el gran legado, como la maternidad en el sentido de alojar otros imaginarios que no tenían que ver con las musas del destape y que tenían que ver más con su lazo filial dentro del hogar. Todo el relato materno además, y esto es algo que se repite en varias de las novelas, no solo en el corpus que traje hoy, sino en otras, se repite la pregunta por la herencia y por la transmisión. Como refiere Catalina al final de esta obra, cito un fragmentito, nosotros no podemos convertir esta historia en un silencio, porque el silencio es un modo de subrayar las cosas, pero también de borrarlas. Yo sufrí con lo que no vi, con lo que imaginé, con las ondas, con el paréntesis, la elipsis y las salpicaduras. Refiriéndose a esta caja negra que era la transición en el silencio de las madres mudas, en este matricidio. Así la escritura parecía ser este lugar de reencuentro de la genealogía personal de mujeres que posibilitan el contacto cuerpo a cuerpo, el contagio de una memoria mínima, de una resistencia mínima, quizá, que guarda la potencia de una emancipación futura, y es lo que termina siendo esta cineasta Catalina adulta. Pero que parte desde pequeños gérmenes de resistencia, como puede ser, en principio, la enfermedad o la posibilidad de nombrarse, ¿no? Y ya por último, y ya me estoy pasando quizá un poco, pero ya termino, vuelvo a la última de las maternidades, de las modulaciones maternas disponibles
en estos relatos que tiene que ver con, de nuevo, esa emergencia mínima de la que hablaba anteriormente. Pero esta vez en relación con la memoria, y con la memoria intergeneracional, pero sobre todo memoria familiar, relacionada a, de nuevo, la guerra civil y la transición. Esta es una novela que se titula Honrarás a tu padre y a tu madre, de Cristina Fallarás, es publicada en 2018, y esta novela es como abrir un álbum familiar antiguo y adentrándose en un archivo familiar, tratando de ejercitar la memoria y los nombres y las fechas, en los que sin embargo aparece un hueco, de nuevo, de silencio. Ella nos propone un pacto autobiográfico. El título de las fotografías son de sus abuelos maternos, lo que ya nos habla de una ficción familiar elaborada con materiales biográficos, en principio. Dentro la novela también tiene fotografías de la propia Cristina Fallarás, autora, e imágenes de sus abuelos maternos. A quien ven acá es Pablo Sánchez Juárez Larqué, y esta es María Josefa, y ambos pertenecen al ala franquista de la familia. El título también, Honrarás a tu padre y a tu madre, hace referencia a ese mandato religioso franquista del silencio, es el cuarto, obedecer a ultranza. De nuevo, patria, Dios y familia, ¿no? La propuesta que trae este libro es precisamente no pertenecer o no repetir, no recaer en ese legado católico y familiar. Frente a eso, esta resistencia que ya encuentra sus orígenes en la novela anterior, tiene como emergencia una maternidad mínima, es decir, una maternidad que se resiste precisamente ahí donde se instituyen los márgenes del relato. O sea, no es una resistencia central, ni es una resistencia que pueda a priori encontrarse fácilmente, sino que es la condición de posibilidad de las identidades de las protagonistas, y particularmente de la propia Cristina Fallarás. Ella comienza la novela diciendo lo siguiente: me llamo Cristina y he salido a buscar a mis muertos. Es una enunciación de una búsqueda que no se sabe qué destino final le deparará. Ella comienza ese vagundeo errático por Barcelona y encuentra a la madre como motor de relato, a pesar de que tenga una aparición marginal al comienzo y al final del mismo. Por eso está escamoteada la figura materna en esta novela, e incluso en varias referencias de la amplia bibliografía que hay, cuesta encontrar análisis de la figura de la madre en esta historia. No está en el centro de la escena, no es fácil verla como núcleo de escritura al principio. Pero, de todas formas, esa madre orbita la vida de la hija y le deja una marca. Por otro lado, y volviendo a retomar lo que había dicho al principio sobre los modos de leer y sobre entender a la maternidad como un dispositivo de lectura, podríamos pensar que esta novela, en serie con las otras, construye modos de leer internamente, donde las hijas son, en sus relatos, quienes leen a las madres diferentes y construyen un sistema personal que les permite reinterpretar a la madre, hacerla de la incógnita que era, del enigma, una herencia y un don y un legado a recibir, y que son esas hijas las que heredan y las que hacen propios esos relatos. Si en otros textos la ausencia de la madre motorizaba la pregunta ¿quién soy una vez que mi madre ya no está?, en esta novela la madre está viva, y lo que echa a cuestionarse la propia identidad es el futuro, es ¿qué madre voy a ser para mis hijos, ¿no? Para mis hijes por venir? En esta novela acontece, como una tragedia griega, un secreto, una traición y un enigma, que no es otro que la historia del fusilamiento de un abuelo paterno, que es republicano,
que se llama Félix Fallarás, a manos de su abuelo materno. Y acá tienen, como también había mostrado anteriormente, esa idea de las dos Españas está en el árbol genealógico de Cristina. O sea, ahí lo tienen, el abuelo paterno muere a manos del abuelo materno, y esa es una familia que queda escindida en el secreto, cómplice, y que no vuelve a retomar jamás la respuesta a la pregunta ¿qué pasó con Félix Fallarás? Y que es algo que Cristina Fallarás retoma una vez que empieza a investigar por su cuenta en internet, y llega a, bueno, todas estas conclusiones. Ella en la novela va a sentenciar lo siguiente, dice: entiéndase que yo no es que tuviera un abuelo asesinado o fusilado en la Guerra Civil Española, ni siquiera un abuelo asesinado a secas o un abuelo que desapareció. No tenía un abuelo en absoluto. No tenía un abuelo por la simple razón de que mi padre no tenía un padre, punto, nada. Se llama elimina el rencor y olvida lo que pasó. Se llama rencoroso el que se acuerde. Se llama tú te callas porque perdiste la guerra. Se llama olvida que existió. Y hay una entrevista donde ella habla precisamente de ese hueco de silencio que tiene dentro de su propia historia familiar. Silenciar a nuestros muertos, silenciar los asesinatos, no es cierto que se pueda construir un duelo a raíz de eso, no es cierto que vaya a haber pena, no es cierto que hay lucha, no hay nada. Se crea una nada, un vacío. Yo en la novela lo digo, creo, pero te lo digo sinceramente, de repente me di cuenta de que a estas personas, a estos señores a los que mataron contra las tapias, a estas mujeres a las que mataron en los pueblos, se les asesinó 2 veces. Una vez contra la tapia, una vez físicamente, pero no tenemos solo una existencia física, tenemos una existencia que permanece en la memoria, es decir, mi abuela que murió sigue existiendo. Mientras yo me siente a la mesa y nosotras recordemos y quede constancia de ella, existe, y es una existencia muy larga, porque si las cosas salen bien, permanece al menos 2 generaciones. A esta gente la matamos otra vez porque esa existencia tampoco la tuvieron. Y no existir en la memoria es brutal porque nos deja una herida a aquellos que callamos. Es decir, ellos, porque somos nosotros los responsables de este pequeño segundo asesinato. Y hasta que no los nombramos y los recuperamos, aquí está y existe y existió. Hasta que no hacemos eso, hasta que no recuperamos, la herida permanece. Y de hecho la idea de mi libro era un salir en pelotas, sin nada, así, a la brava, a buscar a ese hombre, nombrarlo y a partir de ahí reescribir mi propia historia, porque ya es otra. Bien. La postura de Cristina Fallarás, metaficcionalmente también, es la exhumación de las fosas de la memoria, ¿no? Esto que dice de ella como hija, se pone en el lugar de una arqueóloga del archivo familiar y del acontecer de ese cuerpo desaparecido del abuelo. Es una herida personal que ella va a decir que apesta y que de alguna forma convivió en una amnesia histórica con el boom de la memoria al mismo tiempo en los últimos años de la transición, ¿no? Y que esa transición también fue un caldo de cultivo de esa vuelta del pasado reprimido en forma de fantasmas. Por otro lado, y ya terminando, hago un enlace con la transición, con el destape, con el desnudo, y cómo ella reconoce que vivían las mujeres jóvenes un estado de dopaje absoluto respecto a lo que estaba pasando con las memorias familiares, pero con las memorias sociales también. Porque somos una generación más o menos culta, es decir, no somos una generación que ha crecido en la ignorancia. ¿Vosotros os acordáis de la frase de Tierno Galván, vosotras? El que no esté colocado, que se coloque. Se celebró mucho. La izquierda decidió que era la mejor frase de la historia de las frases políticas y el viejo profesor era un tío de puta madre.
es una cabronada y es un cabronazo. Porque cuando tú dices, después de una dictadura de 40 años, de una guerra civil, el que no esté colocado, que se coloque, con una teta de Susana Estrada justo a la derecha, conviertes, justo después de 40 años de dolor, de sufrimiento y de muerte, conviertes esa transición, ese tránsito, en una celebración del destape y de las drogas, en lugar de ser una recuperación de la dignidad de los represaliados, de la dignidad de los encarcelados, de la dignidad de los asesinados, de la dignidad de las familias que quedaron atrás. Ah, no, vamos todos a drogarnos. Y yo soy de la generación que nos drogamos todo el rato, todo el rato. Yo pasé una década drogándome, todo el rato, ala, ala, ala. Y la movida, ala, ala, ala. Y la teta de Susana Estrada, ala, ala, ala. Aprendimos de porno, me voy a quitar un pendiente que chapa. Aprendimos de porno, aprendimos de drogas y aprendimos de movida. Y se nos olvidó. Fuimos una generación que olvidó que había un montón de gente, cientos de miles, millones de ciudadanos a nuestro lado que sufrían porque sus familias habían sido enterradas en cunetas. La mía. Y me olvidé. Entonces mi generación no somos idiotas. Es decir, para tapar eso de lo que en el fondo éramos conscientes, tuvimos que drogarnos mucho y tuvimos que hacernos mucho daño. Y tuvimos que hacernos mucho daño. Claro, luego pues eres madre, dejas de drogarte, dejas de beber, pues tienes que criar hijos, ese tipo de cosas, pero te queda la culpa. Y hay una culpa ahí que se enquista y que es asquerosa. Porque la autodestrucción, que al principio era pásame un pico, una raya, se convierte en una autodestrucción seria, severa, adulta, que es mucho más bestia y más dura. Enunciar aquello que hicimos, enunciar aquello que pasó, enunciar lo que fuimos y lo que somos, para mí es un acto culto y por lo tanto sanador e imprescindible. Lo que pasa es que en este país es terrible, porque ese tipo de cosas no se puede hacer. Para empezar, porque te llaman puta y borracha inmediatamente, ¡guau! Pero para seguir, porque no hay nadie que lo haga. Es decir, no, vamos a luchar por la memoria. Bueno, no podemos luchar por la memoria como sociedad si no hemos luchado íntimamente antes, por la nuestra. ¿Qué hizo tu padre? ¿Qué hizo tu abuelo? ¿Qué hizo tu padre? ¿Qué hizo tu abuelo? ¿Qué hizo tu padre? ¿Qué hizo tu abuela? ¿Qué hizo tu padre? ¡Ostras! O reconocemos lo que hicimos nosotros, cómo jugamos nosotros con eso y nuestra familia y qué somos, o después no vale de nada luchar. Es como si tú dices, no, yo estoy en la lucha feminista. Manolo, que te hago de cenar. Es un poco ese tono. No, es ese tono. En lo feminista no lo admitiríamos jamás. Y sin embargo, en el asunto de la memoria y la construcción de la basura de la democracia española lo permitimos. ¿Por qué lo permitimos? Ala. Bueno, ella es muy directa como habla, pero es que muchas de estas cosas que yo les comentaba resuenan en ese discurso que tiene ella y de cómo esa voz, esa imaginación, la transición es algo que comparte todo el periodo del desencanto, ¿no? Esto que yo les decía sobre la cosificación de la mujer, sobre no saber realmente qué estaba sucediendo o no querer saberlo, y entonces después, ¿cuándo se le dispara a ella esto? Cuando es madre. Pero en la novela, esa maternidad autoficcional no aparece, esa maternidad que ella asume, no aparece hasta bien entrado el final. Y es en el final donde nos damos cuenta que en realidad el engranaje y el motor de escritura que desencadena todas las reflexiones que ella tiene respecto a su historia y a la búsqueda de identidad, se relacionan con la madre. Al inicio, como decíamos, si la hija empieza con ese deseo de he salido a buscar a mis muertos, son las palabras maternas las que concluyen la narración que el yo ficcional despliega en torno a este fusilamiento familiar silenciado. Y acá cito una de las últimas frases de la novela, dice, ella está hablando la madre. No, cariñito, me contestó con gesto de sorpresa, de los muertos no se puede tener miedo. Imagínate que un día apareciera aquí mi padre. ¡Qué alegría! No sentí alegría alguna ni entendí la suya. Tendría muchísimas cosas que contarle. ¡Qué alegría, hijica! No se puede tener miedo de los muertos. Hay demasiadas cosas que preguntarles como para andarse con esas tonterías. Y después, esa frase, ella la resignifica, incluso en la falsedad de los discursos de la madre, que es una madre que es hija de ese padre genocida. Pero incluso en esa orfandad del relato familiar,
que reivindica el costado vencedor de la historia, que se integra a una constelación narrativa distinta, con todo eso, la hija reconoce que la madre haya iniciado y haya incitado ese camino es el que finalmente ella termina recorriendo para llegar a donde está ahora. Y al final dice, sí, mamá, ya he hablado con ellos. Y tenías razón. Tenían tantísimas cosas que contar, tantas preguntas que contestar. El silencio se combate antes en la familia. Quizás, dado este paso, me atreva a regresar y amar a mis hijos, amarlos con toda la violencia íntima que ese amor merece. Por tanto, en esta novela es posible leer la hija, madre, portadora al mismo tiempo que creadora de su propia madre. ¿Ya? Uy. Bien. Y con eso ya voy cerrando. Lo último que digo es que hay muchísimo material todavía por investigar respecto al tema. Hay muchas nuevas direcciones de estas ficciones del pasado reciente que considero que son interesantísimas para rastrear al futuro, porque preanuncian, si no lo anunciaron ya, como una estructura de sentimiento y un profuso archivo por venir en torno a la memoria del género y el género de la memoria en esta rama de la memoria pasada reciente cruzado con las figuraciones maternas, que fueron o muy poco leídas o totalmente, bueno, silenciadas. Eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Bárbaro, Alejandra. Bueno, muchas gracias. Brillante tu exposición. Como comentario general, antes de preguntar si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta, consulta o lo que fuere, yo diría en principio que bueno, me gustaron mucho las ideas que expusiste, me pareció realmente interesante la idea de dispositivo de lectura, es decir, no estás haciendo solamente un análisis tematológico, sino fundamentalmente estás trabajando la construcción de la maternidad en la literatura, pero también estás leyendo literatura desde la idea de maternidad, estás haciendo unas conexiones súper interesantes entre lo que sería, bueno, la serie social y la literatura, y en direcciones múltiples además. Y también, bueno, lo que me parece un hallazgo es el hecho de que estás creando determinadas categorías teóricas, ¿no? Que acompañan también a un análisis textual muy, muy minucioso. Así que, bueno, lo primero que preguntaría es si hay alguna pregunta, comentario, observación. Sí, yo quiero hacer un comentario. La verdad que me gustó muchísimo también la Adelante. relación con el pasado reciente, ¿no? En el caso español, es un caso de muchos pliegues también y de muchas oscuridades, y sumado a que es un tema, como vos decías, Alejandra, que por lo menos de este lado percibo como silenciado, o por lo menos con algunas cuestiones dificultades para definir un posicionamiento, esto, ¿no? El dispositivo de lectura, si es un contenido, como decías al comienzo, o si es una forma, un modo de leer, pero además en relación al pasado reciente español, que es de por sí un lado de sombras y de oscuridades. La verdad que también me gustaría mucho escucharte en alguna otra oportunidad en relación a la literatura argentina y al pasado reciente, que tengo entendido es otra de las líneas que vos seguís, ¿no? Bueno, ese un breve comentario. Me pareció realmente alucinante el lugar que estás leyendo vos también. Gracias, Alice. Sí, para no serlo muy extenso, no me quería basar en el análisis comparado porque era de no acabar, pero algo que me parece muy valioso de la literatura comparada es que te permite, bueno, además de crear un objeto,
pararte de una posición particular, y en ese contraste de luces y sombras que se dan entre uno y otro modelo, es muy significativo. Por un lado, resignificás mucho y revalorizás mucho todo el trabajo de madres, de abuelas de Plaza de Mayo acá, o sea, en el aspecto social, pero también todo lo que dio la narrativa de hijos e hijas, que no existe. Me parece que no hay parangón en otro lado del mundo que no sea acá. Ese fenómeno es una cosa bien nuestra y que no tiene, que puede tener ciertas réplicas en otros países del Cono Sur, pero que en relación con el caso español es muy significativa esa diferencia. De todas formas, yo intenté no centrarme, o estoy intentando centrarme en la tesis, en novelas ya abordadas, porque como decía, si el abuso de la memoria es, ya lo decía Todorov, digamos, lo dice Elizabeth Schelin, no es simplemente privativo de España, sino que en general acá también ha habido mucha bibliografía y mucha investigación sobre el tema. Entonces no me quería meter en algo que ya estaba bastante bien trabajado, con lo cual solo agarro de narrativas de hijos una novela de Raquel Robles, que es bastante poco trabajada, que es Perder, que ella se pone en el lugar de madre, respecto de otras novelas de ella, como Hasta que muera tu nombre, que habla sobre el padre, o Pequeños combatientes, que habla sobre la infancia clandestina, y también tomó Marta Dillon en Aparecida, pero de nuevo, la crítica leyó la figura de la madre respecto a Marta Dillon, y lo que yo leo es al revés, es la narradora madre, y de cómo eso es lo que después larga todo lo demás. Pero sí, es un trabajo arduo, pero está bueno. Hay mucho todavía no leído, digamos, en base a eso, en distintas formas de volver a leer lo que ya es como un canon en algún sentido. Hay una serie literaria ya establecida y el desafío entonces es pensar de otra forma, intentar gestionar textos, contextos, y en esos roces se van dando otras cosas. No sé si, no era una pregunta a tu comentario, pero bueno, era como simplemente para seguir comentando. Bueno, pero yo voy a aprovechar el comentario para preguntarte, bueno, de qué manera y qué, digamos, además de los textos que vos mencionaste, qué corpus de literatura argentina tomás con mayor grado de especificidad para este análisis transatlántico y comparado que vos planteás en tu recorrido de investigación. Bueno, uno de esos es el doc de Matilde Sánchez, porque también me interesa las maternidades en algún punto que rompen con esta institución materna, pero también con la experiencia materna, o sea, rompen con la idea de lo biológico. Entonces en el doc aparece una maternidad impostada, como una familia media paródica por momentos, y aparecen las madres no biológicas, o sea, madres que maternan a hijos que no son aquellos a quienes parieron, precisamente porque en la dictadura esas figuras maternas desaparecen, entonces de repente la abuela es la madre, o la tía es la madre, o bueno, esos roles como rol, o como una relación social, ya no asignada, determinada a un cuerpo genérico en sí, sino como una práctica social, una relación de cuidado, de prácticas del cuidado, o de otra índole que no es el lazo sanguíneo, es algo que me interesa tomar. Después está esta de Robles, que habla sobre la pérdida y el duelo, y que la escuché decir en alguna entrevista que ella, a propósito en esa novela, no menciona jamás a la dictadura, salvo una escena donde cuando es chica la secuestran junto con su hermano. Pero salvo esa pequeña referencia autoficcional, el resto se mantiene en la ficción pura. O sea, también me alejo de la autoficción y de la literatura del yo,
no busco ir hacia esos lados, a pesar de que eventualmente los textos pueden tener esas lecturas, ¿no? Pero no es algo que a donde yo vaya ya con el tema sabido, sino que en el texto me interesa ver cómo funciona y bueno, en Perder, ella habla de su maternidad perdida y de cómo adopta a un hijo postizo y se genera nuevamente una maternidad al final que de algún modo hace que ella sobrelleve esa pérdida sin que de ninguna forma eso implique que ella está reemplazando, ¿no? Sino que puede seguir adelante pese a lo peor que le podría pasar a una madre, que es perder a su hijo, en sus propias palabras, y que en realidad lo que dispara su escritura no es la madre que ella perdió, porque es así en la vida real, sino que le dispara a la escritura suponer que ella pudo haber sido su madre, y que en todo caso ella podría haber perdido a sus hijos. Bueno, entonces ese desplazamiento me interesa trabajar, y también toco esto de Marta Dillon con Aparecida, porque ahí tengo la figura de la militante, que es otro tema que tampoco quiero tocar, pero porque primero que fue trabajado muchísimo mejor ya por otras grandes figuras de investigadoras argentinas, y después porque me gusta jugar el contrapunto con esto que yo les decía hoy sobre la militancia republicana, si era madre y si era militante. Y en Aparecida se conjugan las dos, y no hay un contrapunto, sino que existen al mismo tiempo. La madre de Marta Dillon es militante y es madre. Y un poco lo que les exigen los hijos desaparecidos es que no han cumplido su rol biológico y han preferido la lucha revolucionaria por sobre el cuidado, ¿no? El cuidado de ellos, y es algo que en general está en la narrativa, salvo en Dillon, porque Dillon es, me parece, una de las pocas que reivindica esa figura de que la madre era madre, pero además tenía una vida. Entonces, que en esa vida ella tenía el derecho de hacer lo que quisiera, y además, si en ese hacer lo que quisiera era luchar por una vida mejor y por un futuro mejor para la República Argentina, cómo ella iba a tener rencor o iba a tener ese reclamo póstumo que tienen muchos hijos respecto a las elecciones de vida de sus padres, en el rol de hijos, ¿no? Entonces, pero como ella se pone en esa novela en el rol de madre, ahí cambia la perspectiva, me parece, respecto a eso. Y después hay una novela que todavía no abordo en profundidad, pero me gustaría, porque no es un escritor, no es una escritora mujer, y entonces ahí me metería con qué es literatura de mujeres o no, que es Una muchacha muy bella, de Julián López. Que él, sin haber vivido ninguna experiencia de desaparición de sus padres en dictadura por el terrorismo de Estado, construye una historia donde una madre desaparece y todas las señales indicarían que ella es secuestrada y es llevada a un centro de tortura y detención, pero que tampoco se nombra, digamos, que está ahí en el aire, está aludido, pero no está explicitado, y que es, bueno, un varón, ¿no? Entre muchas comillas, porque esas categorías ya aquí le importan, pero es un varón el que la escribe, y entonces ¿cómo entraría eso en ficciones maternas? ¿O cómo entraría a dialogar ahí? Para romper un poco también lo esquemático de, bueno, que son escritoras mujeres, y que muchas de las escritoras mujeres que escriben sobre su maternidad de verdad son madres, y entonces si hay que ser madre para escribir, bueno, una serie de interrogantes ahí que también están muy interesantes. Eso. Por ahora. Mi primer año tengo eso, después quizá más adelante vaya perfilándolo para otro lado. Perfecto, clarísimo. No sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. Me pregunto si esas categorías que creás para esta taxonomía, clasificación materna que haces con la literatura española, ¿son las mismas que usás para la literatura argentina o tenés que crear otras categorías? Porque cuando escuchaba recién el tema del olvido obligatorio, veo tantas diferencias entre el contexto, digamos,
En los dos casos hubo una dictadura, pero diferencia respecto de lo social, ¿no? Acá hubo un juicio y hubo una sociedad que dijo nunca más, entonces hay como hay una sociedad que reivindica constantemente la memoria, ¿no? A pesar de que hay un sector de la sociedad que también querría el olvido, pero que de ninguna manera pudo imponerse, ¿no? Esa batalla cultural no se ha perdido respecto de la memoria, creo. Entonces, te pregunto si en la literatura esto también se refleja, ¿no? Aparece, digamos. Para eso, para el abordaje metodológico, lo que elegí, creo que con sabiduría, después del tiempo dirá, es no traspolar los tiempos históricos a los tiempos ficcionales o a los tiempos de la literatura, porque muchas más de las veces, y en esto por eso me refería a la lectura tautológica, que es lo que uno quiere en una primera instancia hacer, que es ir a buscar aquello que ya sabe, de que la madre es, digamos, en la literatura, y se da cuenta que no, que la literatura dice otras cosas, que no le importa, que no tiene por qué ese reflejo y demás, es correrme de ese lado, de no leerlo de esa lectura porque estaría perdiendo. O sea, la lectura no era nada productiva, no me llevaba a ningún lado. Sí, obviamente está, si bien yo hago comparaciones y pongo a jugar textos, está muy delimitado cómo cómo se construyeron las representaciones de la memoria, de las políticas públicas, de la memoria y demás, en un lugar y en otro. Y lo que encuentro, en todo caso, por eso no me baso en la taxonomía en base a lo histórico, sino a lo ficcional. Entonces la maternidad Aguafiestas serviría, por ejemplo, para ambas, sin importar después cómo cada una de las sociedades haya negociado y transitado el tema del pacto de olvido, pero sí encuentro que quizás el riesgo o el desafío es conjugarlas en una misma serie literaria, porque muchas veces pasa que lo que acá nosotros ya veníamos como consenso, allá recién ahora se está empezando a charlar. Entonces acá, si por ejemplo ahora tenemos a Nieto número 135, allá está empezando en 2010 empieza una reivindicación de movimientos civiles y de víctimas por los bebés robados, por ejemplo. Entonces, eso en la literatura, que se adelanta y casi siempre es anticipatoria, me juega como un desfasaje. Entonces, creo que ahí lo que voy a terminar haciendo es uniendo por taxonomías generales de cómo la maternidad lee la literatura, que me sirve para posicionarme fuera de los problemas cronológicos que me implicaría leer desde la historia, porque algo que en un libro del DOC que se publicó en los 90, ya está como Aguafiestas, en España lo tengo que buscar en un libro en 2018. Entonces es un desfasaje de años tremendo, y cómo nucleo ahí está difícil. Entonces, bueno, estoy intentando leerlos de ese lado, que me parece menos problemático. Pero sí, que claro que están marcadas las diferencias por eso lo traía hoy puntualmente, algunos discursos que son mucho más ilustrativos cuando los escuchás, que si yo te lo puedo contar así rápidamente, lo de la transición democrática, bueno, el Pacto de Olvido funda una sociedad totalmente distinta de la nuestra, a pesar de que, bueno, tengamos también con esto de las nuevas derechas y demás, de negacionismos, ahora también muchas cosas en común. Y como diferencia, digo, acá en la Argentina el liderazgo estaba representado por mujeres, están las madres que, bueno, fueron el representante de la resistencia y de la búsqueda continua. No se ve a los padres, se ve a las madres luchando, ¿no? Entonces, creo que la presencia de la mujer fue mucho más fuerte. Sí, totalmente. Incluso ahora estoy en otra línea de investigación, ya historiográfica, estoy intentando ver eso que Elizabeth Chalín dice que es como una impronta familiarista y puntualmente maternalista que tiene la construcción política acá, por las madres, ¿no? Como politizan en su dolor y en su calidad de madres es que van a pelear por la aparición con vida de sus hijos.
que allá no se da. Mi teoría es que acá, justamente como la dictadura no tiene un plan programático para la maternidad, tiene un plan programático para la familia, ¿no? Como un núcleo nacional de valores y morales a defender, y en todo caso una vigilancia interna del padre y la madre respecto al hijo subversivo. Pero no tiene una impronta tan marcada de la maternidad como la tiene el franquismo, que tiene una sección femenina explícitamente dedicada a construir un tipo de maternidad nacional, que acá me parece que no se da de esa forma. Entonces ese bache o ese vacío por ahí es el que permite que la maternidad se politice, y que esa parte del discurso que los militares no habían tomado en cuenta, sí a la madre como, bueno, ama del hogar, bueno, del espacio doméstico, a lo sumo maestra, y en todo caso, bueno, educadora y colaboradora del brazo castrense en las escuelas y en las casas. En el resto no. Entonces ahí creo que es donde pueden emerger bueno, las madres, pero claramente la impronta de la lucha y de los reclamos, acá está, es punta de lanza, me parece. Sí, vos me podrás decir, por ejemplo, si es como maternar la lucha, ¿no? Que digamos es una cuestión hasta de socialización. Maternar, no lo digo en términos de ternura y de dulzura, sino de maternar, ¿no? De hacerse cargo de todo un sistema de lucha dentro del núcleo de lo que quedó y lo que pasó con hijos y nietos desaparecidos, etcétera, pero después se hizo como una especie de cofradía de hermanos de maternidad, ¿no? Digamos, maternar otros espacios de lucha. No sé, digo, quizás ese es el primer término que se me viene a la mente y suena un poco burdo, pero escuchándote a vos, me parece que fue para ese sistema de relaciones, ¿no? Sí, y que sirvió a esos fines, pero que también esto de maternar la lucha aparece en las jefas y jefas de hogar en el 2001, o sea, por eso la idea de lo familiarista que dicen respecto a la mujer, ¿no? Que la mujer es la vértebra de la casa, pero la vértebra de lo colectivo, no solo de la memoria, también del reclamo por, bueno, mejores condiciones de vida, de todo. Sí. Muy bien, bueno, se nos ha cumplido el tiempo, así que, bueno, solo resta agradecerte, Alejandra, por esta excelente exposición, realmente, repito, brillante, llena de ideas, para repensar un montón de cosas y para acercarnos a la literatura. Gracias a todas ustedes. Y bueno, los invitamos a seguir compartiendo la Semana UNIPE en los días sucesivos, y próximamente podremos ver tu conferencia en YouTube. Así que de nuevo muchas gracias, Alejandra, por esta participación, y también a las presentes. Nos seguimos viendo en la Semana UNIPE. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar y compartir.